Bueno, buenos días. Estamos con Marisa Reyes, profesora de Lengua y Literatura y licenciada en Mediación. Un placer poder estar haciéndote una entrevista, Mari. Estuvimos charlando largo y corrido 3 horas y ahora recién vamos a hacer la entrevista. Bueno, acá hay una serie de libros que nos vas a contar. Y bueno, bienvenida al espacio de La Verde Recita, donde nosotros difundimos la cultura local. Y bueno, en primer lugar, te invito a que te presentes y que nos cuentes en qué andas. Bueno, soy Marisa. Qué bueno estar contigo aquí y entre esta gente que viene a La Verde Recita, que es una movida que en realidad nos moviliza y nos convoca, así que buenísimo estar acá y compartir algunas cuestiones de las que vengo haciendo hace mucho tiempo. Estoy ligada al arte, creo yo, desde los 9 años. Mi primera relación fue con el dibujo y la pintura. Como alumna de la Escuela 22 de Plaza Winkle, teníamos una maestra, y la voy a nombrar, que es Aura Sarmiento de Sarmiento, que siempre nos motivaba a que participemos y dibujáramos, porque éramos muy creativos y muy originales. Y en realidad creo que como me creí eso que era original, empecé a participar, y la primera vez que lo hice, que lo hicimos, bueno, con el grupo, yo iba a 3er grado y participé en un concurso nacional de dibujo y pintura y eligieron mi dibujo en mi categoría, así que fue como una cosa, Una inyección. Sí, la inyección fue esto de que es tan importante, ¿no? Como en los espacios públicos y sobre todo en las escuelas, las maestras generan muchas veces esta motivación para hacer, y siempre rescato lo que hizo Aura conmigo, que es impulsarme a escribir, a dibujar, a pintar. Y este dibujo, que quería decirles que dibujé una escena de títeres. Uh-huh. Y en realidad, más que, digamos, mi relación, yo la creo con el arte, ¿no? Como decía, con el dibujo y la pintura, pero después con la lectura, sobre todo, y con la escritura, que surge como una hijita de la lectura, esta necesidad de poder contar historias. Y cuando tenía 14 años, mi relación, que ha sido y es mi gran pasión, que es el teatro, que lo he transitado desde distintos lugares. Primero formando parte del grupo Nosotros en 1974, como actriz, como directora, también siendo gestora siempre con otra gente, nunca sola, de la primera Asociación Neuquina de Teatro en 1984, cuando se formó ANQUET en Zapala, y que hizo su primer encuentro provincial de teatro en 1985. Toda esa etapa la transité en el grupo de teatro Nosotros, que no solamente realizábamos acontecimientos que tenían que ver con la puesta en escena de obras, sino también generando otras actividades. En este espacio, en esta biblioteca que ahora está ampliada, hemos generado encuentros de poetas y concursos de poesía. Generamos en 1982, todavía la dictadura, el primero y el segundo encuentro de rock. Entonces ahí generamos con músicos en plena dictadura, que nos trajo en ese momento algunos problemas, que en realidad nos echaron de este lugar, y no entendíamos por qué, porque era tanta la convocatoria, que me acuerdo que la gente no desbordaba el lugar y se agolpaban las ventanas para mirar qué pasaba adentro. Eso era acá en la Biblioteca Benigar. Era acá donde hoy es la Biblioteca Benigar, y en realidad bueno, mucha gente para recordar. Obviamente estábamos con Gustavo Torres en esa época, pero bueno, hoy hablábamos de otros
de otros compañeros de Cultural Plaza Huíncul que siguen en el arte y que no están acá, como los hermanos Colonna en ese momento. Bueno, está otro conocido y querido, el Pachanga Contreras, el Chaqueta Rosales, bueno, toda esa movida de músicos, García, que era el batero, y bueno, en el ámbito de la plástica ya estaban acá Susana y Beto Dupont, que habíamos festejado cuando Beto dijo que había armado todo el proyecto para que se haga un escenario. Bueno, lamentablemente no solamente nos echaron de este lugar porque hacíamos los festivales de rock, sino también nos echaron por otros motivos que no sabemos cuáles, porque esto se transformó en un momento en una delegación del Banco Provincia, después fue el museo, que estaba buenísimo, y ahora es la biblioteca, que también está buenísimo, pero lo que no está bueno, que esos espacios que eran ocupados para hacer teatro y para hacer otras actividades, donde se necesita espacio para el público y espacio para la puesta en escena, no estén. O sea que en esa década, en el 80, perdimos lo que llamábamos nosotros el policultural. Contanos, Mari, específicamente, porque esto tiene que ver con la historia también, la experiencia que tuvieron específicamente ese día, que me la contaste hoy, de cómo fue ese proceso de quiebre, ese proceso de desalojo que hubo prácticamente acá, en el año que fue, y bueno, y de qué los acusaban básicamente, porque ustedes tenían todos los fundamentos para decir que ese espacio, ese festival de rock que habían hecho, tenía un contenido cultural importante, eran bandas locales, y además, bueno, se estaban organizando independientemente, que eso tiene un valor agregado también. ¿Qué fue lo que pasó que los desalojaron de este lugar? Mira, nosotros como grupo de teatro nosotros veníamos trabajando ya desde 1974, hacía ya 8 años. O sea que no solamente que hacíamos una movida en la elección de dónde queríamos ir, sino que también éramos convocados por otros espacios institucionales para hacer movidas cuando acá no pasaba nada. Yo me acuerdo en un aniversario de Plaza Huíncul, los únicos que estábamos generando actividades éramos los integrantes del grupo nosotros. De hecho, en ese marco habíamos generado un concurso de poesía y habíamos puesto en escena una obra de teatro, ¿sí? No habían los festejos que hay hoy, y no teníamos apoyo económico de nada, sino que éramos un grupo de jóvenes que estábamos interesados y que muchos de nosotros seguimos interesados y trabajando en esto con distintas formaciones, y bueno, nos habíamos agrupado con los músicos y había una movida musical. Te imaginas que estábamos en la última etapa peleando para que vuelva la democracia. Era una fuerza impresionante que teníamos, y nos pareció que este lugar, que era como más, no era el club social donde hoy es la fundación, que también ahí actuábamos, sino que era un espacio más cercano a los barrios de Plaza Huíncul. Y bueno, se generó una movida tan importante que yo te decía que no solamente hicimos uno, sino que hicimos dos, y que la entrada era un juguete que después para las fiestas nos disfrazábamos y íbamos a repartir por los barrios. Y en un momento el que era secretario de gobierno, que aún hace política en estas localidades, nos llama para decirnos que no podíamos usar más este espacio, y no entendíamos por qué. Nosotros ya reclamábamos que era un espacio público, que era nuestro y que teníamos derecho a usarlo, y bueno, entonces nos dijo así entre dientes de que nosotros, te imaginás, en esa época, que éramos drogadictos y que acá nos drogábamos, y lo más lejos que estábamos nosotros, porque no existe ese tema como ahora. Yo nunca había visto un porro, que por ahí cuando se los contaba a mis hijos esta anécdota me decía, mamá, no puede ser. Sí, es real, es así. Digamos, fue como un motivo para echarnos. Obviamente que no fue que nos fuimos corriendo. Yo tuve una gran discusión con esa persona que terminó diciéndome que era una mocosa atrevida y no sé qué cosas más, y yo salí dando un portazo, pidiendo auxilio, y en ese momento el auxilio se lo pedía a Tello Torres, que siempre nos acompañaba, no solamente que nos llevaba y nos traía la escenografía, sino que nos venía a buscar, después nos esperaba en su casa.
bueno, Tello y Coca, que también cedían el garaje de su casa para que ensayemos, así que vino Tello a poner la cara por nosotros, de decir que, bueno, que era un espacio público y claro, que sí. teníamos derecho a seguir usándolo, Sí, pero sí, bueno, sí. que lo hayamos perdido nosotros, esos grupos que estábamos en ese momento, digamos, era irrelevante. Digamos, lo terrible fue que se perdió ese espacio, ¿no? Ese espacio que ya tenía el nombre de policultural y que era usado por gente del quehacer cultural, artístico en particular de esta localidad, bueno, se perdió. Eso fue como una anécdota que hubiese sido, digamos, una anécdota más, pero lo terrible fue que se perdió este espacio, como también se han perdido otros espacios. Sí, muchísimo. Nosotros en esa época también actuábamos en el Club Social, que lamentablemente ahora, siendo la fundación, cuando se crea el proyecto de la fundación, también fuimos convocados la gente del quehacer cultural de nuestras localidades para que opinemos y participemos en esa construcción de proyecto de lo que es la fundación. Lamentablemente, y esto lo digo por experiencia personal, nosotros hemos solicitado el uso de ese espacio y de la Fundación YPF y no tenemos acceso al uso. El sábado y domingo no se usa, cuando no se puede por distintos problemas, porque no hay personal, no hay quien abre la puerta, bueno, distintos motivos. El hecho concreto, que incluso, mira, estamos contando la historia de lo que significa la producción de estos libros, y cuando nosotros hicimos la presentación de la dramaturgia de Neuquén en la Resistencia, que es un trabajo sobre la historia del teatro en nuestras localidades, no pudimos hacerlo en la fundación porque era un día feriado y no había quien abra la puerta, etc. O sea que no tenemos los teatristas y los demás trabajadores de la cultura acceso para atendiendo nuestras necesidades de ese espacio. Perdimos también después otro espacio que era el Cine Rucaligüen, donde también como grupo nosotros en esa época actuábamos. Creo que yo estrené mi primera obra ahí, los grupos de teatro de la escuela también íbamos a actuar ahí. En los 90 ese cine, teatro, se transformó en una sala de juego, después en un casino, después en un boliche, y ahora, bueno, todos sabemos las condiciones que está. También lo perdimos. No tenemos en realidad espacio para ensayar, es muy difícil, no solamente para los teatristas, sino también para otra gente del arte, contar con espacios donde podamos disponer del espacio libremente según las necesidades de los horarios que tenemos. Sí, sin que te cobren, sin que no haya que otra sea prioridad. Gratuito, sin que haya otra prioridad. En otro momento también usamos el cine de Cutralcó, pero también era limitado porque es un cine. Creo que ahora las condiciones son diferentes y más desfavorables aún. Después tenemos el otro espacio que, bueno, con el grupo Alquitara, el grupo también pertenezco que de poetas, usamos mucho, que es la Casa de la Historia, donde está la sala de exposición, que la verdad es que la hemos usado mucho, pero que hay tantas actividades que tampoco hay acceso. A veces pedimos, no sé, a la última actividad que hicimos, que la pedimos para hacerla en octubre, la terminamos haciendo el 12 de noviembre, porque claro, hay tanto, no hay espacios, y ese espacio es muy requerido. Estamos en realidad en ese punto acéfalo, como en otros, ¿no? Nosotros pertenecemos a una comunidad que no tiene formación en la carrera musical, ni en la carrera de teatro, ni en el arte en general. O sea que los trabajadores del arte somos quienes hemos decidido, no sé, por un impulso vital, dedicarnos a esto y pagando formaciones o seminarios o talleres en otros lugares. ¿Qué estoy diciendo? Que además de pagarnos eso y de viajar para tener una formación, digamos, siempre no la que desearíamos, tampoco tenemos la posibilidad de lidiar con todas estas cosas, con los espacios donde podamos mostrar lo que hacemos. Bien.
Hay un montón de artistas locales que intentan desde su impronta, desde su creatividad, generar su propio arte, sea músico, sea pintor, Sí. que no copian, ¿no? Básicamente. Como así también hay agrupaciones independientes que están intentando gestar movimientos culturales, como fue nosotros en ese momento. ¿Cuál es el valor para vos simbólico, cultural, que tienen los artistas y que tienen las personas que están organizando a grupos, como fue nosotros hace años, de que se sostengan, de que no se pierdan, de que se unan, de que se conecten, de que se profundicen básicamente? Ese es el valor cultural, digamos. Yo creo que acá, no digo que no haya existido, tal vez yo creo que a veces nos falta, por falta de tiempo, porque no vivimos en general del arte, sino que trabajamos de algo y parece que el arte es una recreación y en realidad lo hemos tomado como parte de nuestra vida, formándonos, como decía, que es muy difícil, ¿no? Aun cuando no haya formación acá, hay mucha gente muy respetada, reconocida, premiada y dedicada al arte, o sea, a pesar de que no tengamos esas escuelas de formación. Yo creo que hay algo que tal vez tenemos que reforzar, que es no mirar solo para adentro, para su propio grupo, sino construir un espacio donde estemos integrados, llámese asociación, agrupación, donde podamos plantear no solamente el tema de los espacios, sino también de las políticas públicas, porque, digamos, tiene que, digamos, así como en mi caso, yo siempre estoy peleando para que, digamos, podamos sostener la actividad que tenga que ver con la literatura y de ahí con la poesía y con el teatro, también, como decís vos, con la plástica, con la danza, como para que haya un equilibrio. Siempre nos quedamos con la duda. En realidad, ¿qué es lo que más se sostiene desde las políticas públicas con recursos económicos? Porque nos pasa que a veces pareciera que, además de trabajar gratuitamente, tenemos que pedir por favor que colaboren. Y en realidad, la historia de este lugar, y acá me voy a referir específicamente, que es el área que más conozco, que es el teatro, hay una historia teatral en Cutralcó y Plaza Huíncul que viene en 1934. O sea que no es que estamos inventando nada, cada uno desde ese año ha hecho su aporte, grandes aportes, y hemos tenido trabajadores en este ámbito, teatristas, le diría yo, desde siguiendo la línea del teatro independiente, que han no solamente generado a nivel local, sino a nivel provincial, grandes cambios y grandes avances, y han logrado crear, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, Nicasio Cavilla Sorondo, que fue integrante y participó como actor en la primera obra de teatro que tenemos registro en nuestras localidades, que fue en 1934, que fue cuando fue ministro fue el gestor de la Escuela de Bellas Artes. ¿Y era de Cutralcó? Y era de Cutralcó y Plaza Huíncul. ¿Y por qué lo nombro? Porque también esto de reconocer y de valorar a nuestros artistas, ¿no? Y hablo, no sé, tenemos grandes plásticos reconocidos y que los vemos como en este momento, tratando de poder sostener y de comprar elementos para presentar su muestra, y cuando lo contratan para hacer un trabajo, le pagan a los 3 meses, ¿sí? Y a veces no le pagan, porque sabemos que la mayoría de los trabajos que hacemos los sostenemos desde la pasión, y eso no puede ser. Esto no se sostiene solamente con pasión, conocimiento y formación. Para sostener el arte en una localidad hay que invertir. Y esto es lo que corresponde, esto es hacer una política pública. No tenemos que andar pidiendo por favor. Esto hay que sostenerlo desde el Estado. Entonces, tal vez nosotros como trabajadores del arte
como vos decías, lo que creo que tenemos que sostener, esto de estar agrupados para tener fuerza para lograrlo, porque no es que le pedimos un favor al Estado, porque no, esto tiene que ser así. Creo que en esto nos falta crecer, en esto tenemos que pelear por el derecho como ciudadanos nos cabe, y bueno, y tenemos que lograrlo, porque hay mucha historia atrás, hay muchos trabajadores del arte, y hay grandes movimientos, y han habido siempre en nuestras localidades importantes, interesantes en distintas épocas. Vos decías el grupo de teatro Nosotros, el grupo de teatro El Pasillo también ha tenido un trabajo que, bueno, grupo creado por Alejandro Torres, importante, y han sostenido esta actividad en nuestras localidades. Y bueno, y así en otras actividades, ¿no? En otras disciplinas del arte. Esto, bueno, hablábamos hace un rato, que lo podemos vincular un poco con la reproducción cultural que habla Pierre Bourdieu, de la influencia de la reproducción cultural cuando se gestan los grupos independientes, se gesta la capacitación a un artista o el trabajo básicamente en el arte, aprender, reproducir. ¿Cómo podés vincular esto, relacionar el tema de la reproducción cultural con las iniciativas culturales? ¿En qué favorecería a una sociedad como la nuestra? Nosotros tenemos acá una tradición muy fuerte, que es la que surge en la línea del teatro independiente. De hecho, los primeros grupos, el primero se llamó Cuadro Filodramático Florencio Parravicini y después Florencio Sánchez. Y esto nos está diciendo mucho de esta mirada, ¿no? Los cuadros filodramáticos son grupos subalternos que después tienen tanta fuerza que llegan, digamos, al centro de la producción, pero estamos hablando de una raíz de los anarquistas, de un teatro obrero, de un teatro que va fuera de la especulación económica, sino que tiene mucha fuerza en la construcción de estos espacios, no solamente en el reconocimiento de que sos del artista, digamos, del divo, que eso está fuera de esto. El teatro independiente en un momento se plantea no tener programas donde diga quiénes son los actores, no salir luego de terminar la escena, porque la fuerza tiene que estar puesta en el personaje creado y en la obra. Lo convocante tiene que ser precisamente el trabajo. Esta construcción que nosotros en esa línea hemos generado en Cutralcó y Plaza Huíncul, es totalmente diferente a las propuestas que a veces se hacen del Estado, donde se invierte mucha plata, y donde los trabajadores, creadores, constructores de la actividad a veces no son ni atendidos en una entrevista. Esto viene así. No hablo en el caso personal y en algunas excepciones, sino en general es así. O sea, una entrevista para hablar del trabajo y que hacemos ad honorem además, tiene un espacio distinto al que en un momento me acuerdo que, lo digo porque ya pasó, pero hay otros ejemplos que son más actuales. Cuando terminaron de Moria Kazan y todas esas actrices de dar esa obra Bruja en Buenos Aires, cuando ya nadie la veía, ¿qué hacen acá en Cultura? La traen a esa obra, cobran un montón de plata, se llevan un montón de plata, y paralelamente los grupos de acá que no piden ni la 10ª parte para ser sostenidos, no tienen. Yo no digo que no traigan lo otro. Bueno, sí, traigan, de última hay gente que a lo mejor lo pide, lo quiere, pero no puede ser que, digamos, esté tan desequilibrado, ¿no? O sea, a ver, hay que un poco ajustar las pesas de la balanza. No puede ser que haya actividades y grupos que vienen
Estamos hablando de bastante más de 70 años de historia del teatro en estas localidades, y que cuando tienen que hacer una actividad estén pidiendo por favor que le presten el lugar, o tengan que estar ensayando en una escuela, en un garage, en una peluquería, como se hizo en una época, en las peluquerías, en la sastrería de Lucio Rojas se ensayaba, también se ensayó. No hemos avanzado, porque si vamos a la historia del teatro, sigue pasando lo mismo con el tema de los espacios. Antes se ensayaba en la sastrería Dandy, después en la peluquería de Rubina y Rendón, después en el garage de la Coca, después en las aulas, y seguimos igual, seguimos igual. Entonces, me parece que ya es hora que empiecen a creer en nosotros. Nosotros creemos en nosotros, pero creo que hay que ser más firme, ¿no? Y ser más firme, porque ya hemos demostrado con mucho trabajo todo lo que hemos hecho, con muchísimo trabajo. Y de esto ya da fe la historia escrita de la historia del teatro en nuestras localidades. No estamos inventando nada, tenemos registros, tenemos programas, tenemos notas periodísticas, tenemos libros editados. Eso te iba a preguntar. En estos libros hay un montón de historia del teatro en nuestras localidades. Y, bueno, si de libros se trata, acá tenés varias publicaciones que has hecho en las jornadas de teatro, a cargo de un grupo de investigadores que nace de Humanidades en la Universidad Nacional de Comahue. ¿Nos querés contar un poco eso? ¿Cómo yo formo parte del Centro de Investigación de las Dramaturgias de la Norpatagonia, Neuquén. ¿Qué es la dramaturgia? Es un concepto que en realidad son las dramaturgias. Uh-huh. Es un concepto amplio. Cuando hablamos de dramaturgias podemos hablar, no hablamos solamente de un dramaturgo, uh-huh, ¿no? Antes decíamos el autor, un dramaturgo, hablamos de dramaturgias de actor, uh-huh, de autor, dramaturgias de técnico, uh-huh, o sea que son, en este proyecto hay registros, hay un registro más amplio del trabajo del acontecimiento teatral. En este caso, bueno, primero formaba parte de un proyecto de humanidades, ahora se formó un centro de investigación. Este año se hicieron las 8ª jornadas. Las jornadas se convoca anualmente a socializar los trabajos de investigación que se hacen en el marco de las dramaturgias de nuestra provincia. Y bueno, en mi caso particular, bueno, he trabajado sobre la historia del teatro acá en Cutralcó y Plaza Huíncula, y también en el norte neuquino, uh-huh, en la zona de Andacollo, Huincanco, Las Ovejas. Una experiencia muy rica. Acá lo voy a recordar a don Robles, un maestro muchos años de allá con el que compartí bastante de la experiencia de la recuperación de la historia de ese lugar, y que vive en Cutralcó. Precisamente la producción es tan amplia, se produce tanto, se viene produciendo tanto desde las primeras jornadas que duraban un día, ahora son 3 días reunidos compartiendo los trabajos de investigación y también nuevas propuestas didácticas en teatro. Esto empezó en el ámbito de la Universidad de Comahue, y este año las jornadas no solamente, bueno, se hizo el acto protocolar en el Salón Azul, en la biblioteca, en la universidad, pero además las jornadas siguieron en Teneas, en la Asociación de Teatristas Neuquinos, y bueno, y va tomando, digamos, una dimensión distinta. No solamente he participado con mis trabajos, también, digamos, he invitado a otros compañeros teatristas en las localidades, y bueno, Betty Moreno, Rodolfo Ane, Mariela Suárez, nuestra titiritera Irma Noemí Almendra, que también han escrito y se han publicado en estas actas sus trabajos. Entonces, bueno, es la primera vez que
en esta provincia existe un grupo de investigadores que se dedica, digamos, a mirar para adentro, en el sentido de que hay muchos estudios mirando para Europa, por ejemplo, y en CEDRAM la idea es mirar para adentro y rescatar, escribir estas historias. Bueno, un poco así se va construyendo, ¿no? Bien. Pues es la mirada en general. Muy bien. Y tomando como punto de partida lo que ya había trabajado en el proyecto de la UBA Osvaldo Calafati, que es también, bueno, esta es la historia que él publicó del Teatro en Neuquén, historia que es como toda investigación, en muchos casos un recorte. Con estas nuevas propuestas se ha ido ampliando esta primera historia de Calafati. Bueno, la directora de este proyecto, la verdad que la nombro porque me parece que es muy importante, ha sido muy importante en la incorporación de que yo esté en ese grupo, porque soy la única del interior que forma parte de este grupo, que es la que convoca es Margarita Garrido. En realidad una directora de proyecto que nos integra, que tiene una apertura que es necesaria para que podamos nosotros incluir las historias del interior de la provincia, si no siempre está todo centrado en Neuquén, ¿no? Como en general. Sí. Pero digamos la convocatoria de Margarita Garrido es tan abierta, es tan solidaria, tiene la escucha atenta, y la verdad que ha sido fundamental para estas jornadas de avance. Bien. Bueno, Marisa, tenés una gran trayectoria acá en Cutralcó y Plaza Huíncul, un gran compromiso. Ojalá que se pueda recuperar nosotros en algún momento. La verdad que es muy lindo nombre, y nosotros viene de la cultura, también es un nombre que apunta a la raíz, así que la verdad que esa iniciativa que fue una explosión así de creatividad, de iniciativa, de impulso, de querer empezar a revalorizarnos, que se pueda recordar, para mí es muy importante. Yo no la conocía y no me voy a cansar de ponerla como ejemplo, como una experiencia histórica que tuvimos acá en Cutralcó y Plaza Huíncul, y la importancia de saber cómo se perdió, por qué se perdió, y la importancia de saber también lo que hubiese significado que nosotros hubiera seguido vigente. Sí, de todas maneras a mí me parece importante rescatar, como vos decís, algunos principios de varios de los grupos. Digamos, desde los cuadros filodramáticos, pasando por Sentires Sureños, pasando por Brechas, llegando a nosotros. Me estoy saltando algunos, pero estoy diciendo como con una impronta fuerte. Lo que significó también el Taller de Trabajo Cultural en el TUE, que es el primer grupo que alquila una casa para que se desarrolle la actividad, lo que significó también sostener el teatro del Grupo del Pasillo, tremendo, con Alejandro Torres, después cómo fueron dándole una dinámica distinta al Grupo Contraviento. O sea, yo creo que hay como pilares que sostuvieron a lo largo del tiempo los distintos grupos, que tal vez son los que hay que